Bien, vamos a empezar la clase. ¿Me están escuchando, señores? ¿Me pueden oír? Sí, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Entonces, a ver, ¿cuántos estamos acá? Vamos con el comentario, creo que es apropiado para romper el hielo. ¿Qué les pareció el audiolibro que les pedí que leyeran, escucharan? A ver, señores, tres que quisieran opinar. Uno, un comentario general. Avendaño, ¿qué más? A ver, empezamos contigo, Avendaño. Bueno, en general el audiolibro me hizo más que todo tratar de reflexionar acerca de la cara opuesta de lo que a veces yo tiendo a hacer, ya que debido a que yo me rijo más que todo por las cosas objetivamente, debido a los problemas, situaciones, el audiolibro me hizo ver que de alguna manera también me gustaría ser capaz de tener una mente un poco más positiva, tener una actitud de la cual pueda complementar con ese lado objetivo para poder sobrellevar las cosas. Obviamente, para poder llegar a eso, ¿no? El audiolibro también nos informa, ¿no? Que tenemos que tener que ser mejores, tratar de adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades para así poder sobrellevar nuevos retos que siempre se nos aparecen, ¿no? Pero una parte de ello también conlleva a lo que sería el estado mental, ¿no? Esa positividad para poder sobreponerse y sobrellevar cualquier tipo de situación a futuro. Bien. Avendaño, ok. ¿Quién más? ¿Quién más voluntariamente? Torres, a ver, adelante. ¿Dónde está el límite de la tolerancia? Ya. ¿Qué dice el padre de la psicología moderna? ¿Quién es y qué dice? Habla de James Allen. James Allen, el padre de la psicología moderna, dice, ¿no? Ya, Torres se está planteando ahí hasta dónde es el límite de la tolerancia. Interesante la pregunta. A ver, ¿quién quiere comentar algo? ¿Le ha leído, ha escuchado esa parte u otra que le parezca interesante? Yo, profesor, ¿puedo hablar? Sí, su oído. Maldonado. A ver, Maldonado. Bueno, sobre el video, vi que el video principalmente tocó un punto que me dejó muy pensativo, que bueno, nos menciona sobre que, pucha, los resultados, nuestras acciones son resultado de nuestros pensamientos. Nos habla de que debemos intentar eliminar los argumentos pesimistas. Esto ya que, ¿por qué? Bueno, nos habla de que es mucho mejor trabajar para mejorar nuestra mentalidad basada en realismo positivo. O sea, pensar en cosas que no van a pasar, que pueden, que cosas malas pueden salir mejor que lo que pensamos normalmente. Actuar de una manera positiva, al poder llegar a lo que nos proponemos
y pensar en cómo hacerlo paso a paso, en lugar de dedicarnos a solo soñar con lo que queremos. Es algo que me puso a analizar, profesor. Ok, muy bien. Nuestras acciones son el resultado de nuestros pensamientos. Así como el limón da limones, el árbol, el limonero da limones, ¿no? El manzano da manzanas. Igualito, pensamientos positivos solamente tiene que salir de una mente que piensa cosas buenas, ¿no? Eso es muy interesante. Hay algún libro que se llama El poder del pensamiento, el poder del pensamiento positivo. También hay otros, ¿no?, que dicen el poder de la palabra tiene poder. Cuando tú pronuncias palabras negativas, eso te va a venir, eso te va a caer. Si tú pronuncias palabras positivas, en ese sentido te van a venir las cosas. Entonces, porque estamos condicionados mentalmente, ¿no? Estamos condicionados. Nuestra mente requiere de buenas vibras, vamos a decirlo así, ¿no? Estar en buenas vibras, estar en sintonía con las buenas vibras, y eso va a acarrear cosas buenas y positivas para nosotros. Pensamientos negativos, pensamientos rastreros, dice el libro, ¿no? Pensamientos negativos, pensamientos rastreros, te va a llevar inevitablemente a hacer esas acciones. Entonces, el libro, sobre todo el relator, ¿no?, el que lee el libro, lo dice con un énfasis y tiene una bonita forma de leer que emociona, ¿verdad? Emociona. Imagínense ustedes pudieran memorizar fragmentos, algunos fragmentos del libro, y en una reunión poder decir así, ¿no? A ver, Jaimito, tómese la palabra, usted que ya está a mitad de carrera, ¿no? En una reunión social, y puedas evocar estos principios, estos pensamientos que en algún momento lo has leído, lo has escuchado, ¿no? Mira, por ejemplo, este libro, el otro, los 12 pilares, ¿no?, que vimos, o el otro videíto, ¿no?, acerca de los 4 puntos importantes que debe tener todo joven en la sociedad. Imagínate, cosas así, en algún momento, ¿no?, en algún momento, en alguna circunstancia, poder evocarlo, poder compartirlo. Aparte de que son puntos para ti, evidentemente, ¿no?, que demuestra tu cultura, que demuestra tu formación, eres positivo, ¿no? O podríamos ser positivos para aconsejar, para dar alguna palabra de ánimo, de aliento, ¿no? Entonces, la idea es eso, ¿no? La idea es eso, que ustedes han tenido aquí, como digo, algunas perlitas que a algunos probablemente les ha cautivado y les ha hecho reflexionar, les ha hecho pensar, ¿no? Y yo les animo, busquen más información y nútranse de cosas buenas. Lo que ustedes están formándose y se forman con cosas positivas, de aquí a un poquito más de tiempo, cuando ya tengan que decidir, ¿no?, que tomar decisiones en su trabajo u otros quizás a nivel político, puede ser, ¿no? Pueden de aquí a salir algún congresista o de repente un presidente de la República, ¿no? Entonces, formándose en este bagaje cultural, pues imagínate, ¿no? Un hombre probo, un hombre respetado por sus ideas, por sus principios, ¿no?, por su filosofía de ver la vida. Esos tipos de gente necesitamos, ¿no? Gente de ese nivel que conduzcan a nuestro país. Entonces, ya estamos llegando al final del curso, ¿ya? Y creo que no va a haber oportunidades para otros comentarios más, pero me agrada que hayan participado, que hayan comentado. Algunos comentan poco, un par de líneas, otros explayan más, pero eso también es parte, ¿no?, de nuestra formación. Tenemos que aprender a hablar, tenemos que aprender a redactar, ¿no? Entonces, me siento un poco contento en ese sentido de haber contribuido un poquito en su formación de ustedes. Bien, ahora es el último tema. Vamos a hablar de estática. No sé cuántas semanas nos quedan, no me acuerdo, pero lo que quedan serían para full exposiciones, ¿ya? Full exposiciones de sus trabajos, algunas cosas que por ahí no están muy bien,
se puede conversar, se puede discutir un poquito, se puede reforzar la teoría y todas esas cosas. Ahorita cuando llamo lista, ahí vamos a ver en qué semana estamos. Bien, ¿qué más queda aquí? Ya está el comentario, está hecho. El trabajo queda. Los videos, aquí hay videos sobre estática, tienen que verlo. Y ahora vamos con la clase. Ya, estática. Muchos de estos conceptos ya lo hemos trabajado en los capítulos anteriores. Así que vamos a pasar rápido como tren bala. El concepto de fuerza, habíamos quedado en el caso de la dinámica, donde hablamos de fuerza como una medida de la interacción, ¿no? Lo que ocurre entre los cuerpos, cuando dos cuerpos interactúan, lo hacen, ¿no? De una manera fuerte o una manera débil, o lo pueden hacer a través de un contacto entre ellos, o lo pueden hacer a distancia, y además esa interacción que tiene una intensidad también tiene una dirección. Por eso es que decíamos que la herramienta que usamos para medir las interacciones son las fuerzas. El concepto de fuerza es una magnitud vectorial, ¿no? Que tiene magnitud, que tiene dirección, y que me va a servir justamente para describir lo que ocurre cuando dos cuerpos interaccionan. ¿Ya? Otros también hablan de la fuerza, ¿no? Fuerza como el agente capaz de modificar, dice, la cantidad de movimiento o la forma de los cuerpos. Pero ese agente capaz de modificar la cantidad de movimiento o la forma de los cuerpos no es porque apareció la fuerza, sino que esta fuerza, por ejemplo en este dibujo, aparece por la acción con otro cuerpo. Alguien tira, alguien jala, alguien comprime, ¿no? Entonces, la fuerza no aparece mágicamente. Esta fuerza aparece por la acción de este cuerpo con otro, ¿no es cierto? Que en este caso puede estar tirando de ese lugar, ¿no? Del punto A con esta fuerza. Entonces, está este sistema y está otro agente externo interactuando con él. ¿Estamos? Por eso es que decía, la fuerza mide la interacción entre dos cuerpos, o más cuerpos también. Bien, la fuerza expresa la acción mecánica de un cuerpo sobre otro. Muy bien, es una magnitud vectorial, tiene elementos, la intensidad que vendría a ser su módulo, la dirección y sentido, el concepto de dirección y sentido, para algunos autores el sentido está dentro de la dirección. Y la dirección es el ángulo que hace la fuerza o la línea de acción de la fuerza con la recta horizontal, ¿no es cierto? Con la horizontal. Entonces, esa es la dirección. Aquí el vector apunta hacia arriba y si yo le sumo pi, ¿no? Pi radianes, el vector estaría apuntando sobre la misma línea, pero en sentido contrario. Por eso es que para algunos autores el sentido está dentro de la dirección. Y la dirección vendría a ser el ángulo que hace el vector o la línea de acción con la recta horizontal. Para otros autores, la dirección es la recta que contiene al vector y el sentido está dado por la flecha, ¿no? Por la flecha del vector. En la academia generalmente se trabajaba con ese concepto. Y el otro, el punto de aplicación es, como en este caso, el punto donde la fuerza se está aplicando. En el punto A, por ejemplo, aquí. Aquí nuevamente los elementos de la fuerza, punto de aplicación, el módulo, dirección y sentido. Los clases de fuerzas, fuerzas por contacto, aquí está la cuña y el bloque están en contacto. Y aquí, en este otro caso, tengo este objeto que puede ser la Tierra, por ejemplo, y la Luna o un satélite, ¿no? Ese satélite, esa Luna, está orbitando alrededor de la Tierra y la fuerza entre estos cuerpos es la fuerza gravitatoria, ¿no? La fuerza de interacción gravitatoria entre los cuerpos. Entonces, aquí no hay contacto y aquí sí lo hay. Entonces, bueno, se me ocurrió a mí la fuerza gravitacional, la que es producto de la acción de las masas, pero también podría ser las fuerzas eléctricas, ¿no? O fuerzas magnéticas. Fuerzas eléctricas, por ejemplo, si este fuera el núcleo atómico y esto fuera el electrón girando alrededor de ese átomo de hidrógeno, de núcleo de hidrógeno,
entonces estaría actuando ahí una fuerza eléctrica, ¿no? En el caso de una fuerza magnética, ya sabemos, traes un imán, pones un tornillo de metal, un tornillo de hierro, por ejemplo, a un costado, y vemos de que en algún momento se atrae. Es la fuerza de interacción a distancia. También las fuerzas se clasifican de esta manera: fuerzas concentradas. Por ejemplo, en este caso, esa fuerza está actuando en el punto A, una fuerza de 10 libras, ¿ya? Actúa en un punto, fuerza concentrada, y hay fuerzas distribuidas. Fuerzas distribuidas. Por ejemplo, aquí, miren, esta flecha aquí abajo, pequeña, y va creciendo conforme, ¿no?, nos avanzamos en esta dirección hasta llegar a un valor máximo. Ahora, ¿cómo crecen estas fuerzas? Muy bien. Esa fuerza puede crecer según una cierta función, ¿ya? Y esta fuerza puede estar actuando a lo largo de toda esta placa, ¿no? Entonces, a lo largo de esa placa, las fuerzas van yendo de menor y van aumentando hasta un valor máximo, ¿no? Según una cierta función. Entonces, aquí la fuerza ya no es constante. La fuerza va a estar distribuida a lo largo de esta dirección, ¿no? Siguiendo una cierta regla matemática, una cierta función. Este es otro caso, el caso de una viga, donde se ha colocado estos sacos, y por ejemplo acá, ¿no?, en los 3 primeros metros, los sacos que están aquí son 3 sacos, por lo tanto puedo decir que en esos primeros 3 metros la fuerza es constante, 1.5 kilonewton por metro. Aquí hay 2 sacos, en los 3 siguientes metros, 2 sacos, 2 sacos, 2 sacos, entonces hay una fuerza, por decir, de 1 kilonewton por metro. Y acá, miren, ¿no?, en esta partecita es otra fuerza, pero constante en esta distancia, ¿no? Entonces, también es una fuerza distribuida, no es constante, no es homogénea. Las unidades de la fuerza en el sistema SI es el newton, que es el kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, y en el sistema técnico británico es la libra fuerza, y solamente se le escribe de esta manera, LB. Y hay otro sistema, el sistema técnico gravitatorio, en donde eh, la fuerza viene a ser el kilogramo fuerza. Se le representa así: kilogramo fuerza, kg-f, o kg con su flecha encima. Lo que me indica que es kilogramo fuerza, ¿ya? Y se acordarán ustedes que en algún momento dijimos que la masa y el peso numéricamente son iguales si es que el peso está expresado en el sistema técnico gravitatorio. Por ejemplo, 1 kilogramo de masa, ¿cuál será su peso? Si yo tengo 1 kilo de masa, vamos a poner aquí, la masa de 1 kilogramo, ¿cuál será su peso? ¿Ya? Entonces, todo el mundo sabe el peso es mg, ¿verdad? El peso es mg. Entonces, dirían ustedes, 1 kilogramo de masa multiplicado por la gravedad a nivel del mar, newton por metro sobre segundos al cuadrado, y esto es, ¿qué cosa? 9.8 kilogramos metros segundos al cuadrado, eso va a ser newton, ¿no? Entonces digo, el peso es 9.8 newtons. Pero en algún momento te habrán dicho a ti, no lo sé, que esta equivalencia, 1 kilogramo fuerza, es equivalente. Un segundito, por favor, un segundito.
Ya. Hay una equivalencia que dice que 1 kilogramo fuerza es equivalente a 9,8 newtons. Entonces, si eso es así, justamente aquí tengo 9,8 newtons. ¿Cuánto sería entonces? Esto sería equivalente a 1 kilogramo fuerza, ¿no? Entonces, mira, tú tienes una masa de 1 kilo. La masa es 1 kilogramo y el peso sería 1 kilogramo fuerza, ¿eh? 1. Por eso, en algunos problemas te podrían decir, ¿no? El peso de un cuerpo es 10 kilogramos fuerza. ¿Cuánto sería su masa? El peso de un cuerpo vale 10 kilogramos fuerza. ¿Cuánto es la masa? La masa sería 10, pues, ¿no? Así de fácil, no hay nada que hacer. Entonces, hay que estar preparados porque los sistemas de unidades no siempre se van a dar en el sistema internacional. Te van a dar en el sistema británico, ¿no? En el sistema inglés, o también te podrían poner el sistema técnico gravitatorio. Entonces hay que estar preparado para todo. Ya, sigamos. Aquí, ¿cómo se encuentra la fuerza resultante? Por ejemplo, yo tengo esa pelota y la fuerza está actuando aquí en el punto A y está actuando en el punto B, ¿no? La fuerza está actuando en estos puntos. ¿Y cómo encuentro la fuerza resultante? Aquí todo vector se puede mover en forma paralela a sí mismo. Entonces, este punto lo llevo acá y esta fuerza lo llevo hasta acá. De tal manera que hago que coincidan en un solo punto. Y encuentro la fuerza resultante usando el método que ya conocen ustedes, la regla del paralelogramo, ¿no? O la regla de senos y cosenos. Podemos emplear eso. Aquí está la regla del paralelogramo. Para hallar la resultante se aplica la ley de cosenos, o también puedo emplear la ley de senos, ¿verdad? Ese es en el caso que tenga dos vectores y quiero utilizar estos métodos analíticos, ¿no? Pero si me dieran en este ejemplo, me dieran 3 o más fuerzas, ahí la cosa un poco que se va a complicar. Porque si te dieran 3 fuerzas, primero haces la resultante de estas dos, ¿no? Y una vez teniendo la resultante de estos dos vectores, agarras con el tercer vector y vuelves a encontrar la resultante. Y si tuvieras un cuarto vector, esa resultante, ¿no? La segunda resultante, agarras con el con el cuarto vector y es un método muy engorroso. Por eso es que nosotros hemos dicho, ¿no?, que si tengo fuerzas, lo más conveniente es escribirlas, expresarlas en componentes cartesianas, y si tengo que sumar las fuerzas, lo único que hago es sumar las componentes X, las componentes Y, las componentes Z, y se hace de manera muy sencilla. Se puede sumar ahí n vectores. Con estos métodos, esto funciona de 2 en 2, de 2 en 2. Ya. Para el caso de descomponer una fuerza en el sistema de coordenadas cartesianas, acordarse de que se puede descomponer en el plano, ahí está, X e Y son ortogonales, por lo tanto, la fuerza está descompuesta en componentes ortogonales o mutuamente perpendiculares. Y aquí están las diferentes formas en que se puede escribir la fuerza. La fuerza como vector, ¿no?, será igual al vector fx más el vector fi. Es una suma vectorial. En la siguiente, lo que se ha hecho es aplicar la definición de fuerza de vector unitario, en donde este vector se puede escribir en función de su módulo y del vector unitario. Y este fy también, su módulo fy y el vector unitario. También se puede usar el ángulo, la dirección del vector. Entonces, f de x viene a ser f coseno y el fi, f seno.
Aquí se factoriza el f y tengo toda esta cosa aquí y aplico la definición de vector unitario otra vez. Tengo el vector, tengo su módulo, esto deberá ser el vector unitario, ¿no? El vector unitario en la dirección de FR, aquí. Entonces, ese es el vector unitario. ¿Ya? Lambda es el vector unitario. Luego, quiero encontrar la resultante, Pitágoraso, aquí está, Pitágoras, y si quiero encontrar la dirección, cateto opuesto entre el cateto adyacente, ¿verdad? Me va a dar la tangente y de ahí saco el ángulo. O sea, todo lo que hemos hecho en vectores, la primera parte aquí se hace. Después esto. Aquí tengo problemitas, ejemplitos sencillísimos donde te dice, calcula las componentes horizontal y vertical de las fuerzas mostradas en la figura. Ahí está tu fuerza, 20 grados con la horizontal, y te dice cuánto vale la componente en X y la componente en Y. Facilísimo, ¿verdad? Acá también, ¿no? No te dan el ángulo, pero te dan esto. Entonces, cateto opuesto entre el cateto adyacente, ya sabes aquí el ángulo, la tangente del ángulo. Lo puedes sacar, ¿no? Y escribir, ahora sí, cuánto vale la componente horizontal y vertical. Estos son chistes, ¿no? Aquí también. Este de acá es un sistema donde tengo fuerzas concurrentes. Se le llama fuerzas concurrentes porque convergen en un solo punto, ¿ya? Están concurriendo estas fuerzas en un solo punto. Entonces me dice aquí, determine el valor requerido de alfa, hay que hallar este alfa, si la resultante de las tres fuerzas mostradas en la figura es vertical. Ya, ahí están mis fuerzas y la resultante dice que está en dirección vertical, nada más. ¿Cuánto debe ser el valor de alfa para que ocurra eso? Bueno, no creo que quieran hacer con la ley de cosenos, regla de paralelogramo, esas cosas, ¿no? Lo que aquí se tiene que hacer es descomponer en X y en Y, en X en Y, en X en Y. Luego, si te dice que la resultante solamente está en la dirección vertical, entonces la resultante a lo largo del eje X debe ser 0. Y ahí sale una relación, ¿no? Y luego las componentes verticales, eso sí, ¿no? Eso sí se debe calcular porque eso es lo que me están pidiendo. Y luego dice la magnitud de la resultante. Ya, pues, facilazo, ¿no? En X no hay componentes, solamente todo es vertical. Ya está. Una suma algebraica. Por ejemplo, y acá viene la descomposición de un vector, pero ya no en componentes cartesianas. La descomposición de este vector ya no en componentes cartesianas. Ojo, acá no es 90 grados, ¿eh? Aquí ya no es 90 grados. Aquí hay un ángulo, parece 90, ¿no? Pero no es. Este es un ángulo en donde te dicen, mira, descompone esta fuerza en una componente a lo largo de AA y en una componente a lo largo de BB. ¿Ya? Entonces, por si acaso, aquí las componentes ya no son perpendiculares, como dice aquí. Ya no puedes aplicar Pitágoras, ¿cierto? Ya no se podría. Aquí está diciendo que la fuerza esta, hay una componente en la dirección AA y una componente en la dirección BB, vectorialmente, porque esta le traes acá, entonces este vector más el otro vector, el origen con el cabeza de flecha es el vector resultante. Pero ya no es Pitágoras, ya no se cumple Pitágoras para hallar el módulo, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tendrías que hacer? Bueno, en este caso, tendrías que conocer el ángulo y para hallar la resultante, tendrías que aplicar la ley de cosenos. Es un ejemplito que después lo vemos. Acá habla de una fuerza en tres componentes. Una fuerza a lo largo del eje X, Y y Z. Bueno, pero aquí primeramente ha dicho, esta fuerza voy a calcular cuánto vale la proyección en el plano horizontal, cuánto vale esta fuerza. ¿Ya? La proyección, la componente de esta fuerza en el plano es esta. De tal manera que la fuerza resultante yo lo puedo escribir como FH más este vector de acá. Y este vector de aquí justamente es el vector FZ. Aquí está, FZ. Ahora, este vector FH, por lo que vimos antes, ¿no? Este es un vector que está en este plano, va a tener una componente en X y una componente en Y.
Estas componentes son ortogonales, ¿no? Porque estoy en un sistema X y Z, un sistema de coordenadas cartesianas en el espacio. Entonces aquí está, ¿ve? La fuerza resultante tiene componente en X, en Y y en Z. Ahora, sabemos de que acá necesitamos por lo menos 2 ángulos o 3 ángulos. Aquí hay 3 ángulos. Estos ángulos, el alfa, es el ángulo director que hace el eje X con el vector este, ¿no? Con el vector resultante. El ángulo beta es el ángulo que hace el eje Y con el vector, y el gamma lo que hace el eje Z con la fuerza. Entonces, alfa, beta y gamma son los ángulos directores, y esta fuerza resultante viene a ser F coseno y F coseno, o sea, la fuerza en función de los cosenos directores. Como tienes fuerza en todas, lo factorizas, tienes el vector, tienes su módulo, y esto necesariamente tiene que ser el vector unitario en la dirección de FR. ¿Ya? Aquí está el vector unitario. El módulo, ¿cómo lo encuentras? Por Pitágoras. ¿Ya? Por Pitágoras. Eso también ya se demostró, ¿no? Cuando hicimos ahí, tengo un vector multiplicado escalarmente con sí mismo, sale justamente el teorema de Pitágoras. Bueno, en este caso, ahí están mis vectores, pero ahora tengo el eje X, Y y Z. Entonces yo tendría que descomponer los vectores P y Q a lo largo del eje X, Y y Z. ¿Ya? Eso sería el trabajo, ¿no? Sería el trabajito. Pero en este problema me dice encontrar la magnitud y la dirección de las dos fuerzas mostradas en la figura. No me dice de la resultante, ¿no? Me está diciendo de las fuerzas que están ahí. Entonces, encontrar la magnitud y la dirección de las dos fuerzas. La magnitud ya te lo dan, porque el vector P tú lo debes expresar de esta manera, según el concepto de vector unitario. El vector P, este es su módulo, y este es el vector unitario en la dirección de P. El vector Q sería igualito, ¿no? El vector Q sería igualito. El vector Q sería su módulo Q por el vector unitario en la dirección del vector Q. Ya, y justamente P te da de datos, o sea, este valor es 400, es el módulo. El módulo del vector Q también te lo dan. ¿Qué te falta? Encontrar el vector unitario. Hallar el vector unitario en esta dirección. ¿Ya? ¿Y cómo harías para hallar el vector unitario en esa dirección? Aquí está, bueno. Bien. Escribes el vector P, este es su módulo, y necesitas los cosenos, ¿no? Los cosenos directores. Ese es en el caso de que tuvieras 3 ángulos. ¿Pero tienes 3 ángulos? No tienes 3 ángulos, solamente tienes 2 ángulos. Ya pues, como te dije, un vector en el espacio requiere por lo menos 2 ángulos o 3 ángulos, ¿no? Como el caso que estamos viendo con los ángulos directores. Y en el caso de que tengas 2 ángulos, este de acá viene a ser el ángulo azimutal, y este viene a ser el ángulo polar. Entonces sí se puede descomponer, ¿no? Porque tú dices, ¿cuánto vale esta componente? ¿Cuánto vale esta componente? Trazas una perpendicular acá, y esto viene a ser P coseno de, P coseno de 30. Luego esto lo descompones en la dirección de X, ¿no? Y lo descompones en la dirección de Z. Entonces, esta componente tiene una componente acá y una componente por acá. Perdón, en la dirección de X y en la dirección de Z. ¿Ya? Ya está. Entonces, ¿qué has logrado? Perdón, y falta todavía la componente acá, ¿no es cierto? La componente acá. Esa componente a lo largo de Y viene a ser P seno de 30. Y ya está, se acabó todo. A ver, si lo hacemos mejor, ¿eh? No estén ahí dudando.
A ver, ¿dónde se metió? Aquí está, aquí está, aquí está. Ya. Miren, miren. Tengo este vector, perdón, este eje X. Lo podemos poner por aquí. Con su proyección. Y entonces digo, a ver, la componente de este vector en el plano XZ es este. Y eso hay que descomponerlo en forma paralela a este, al eje X, en forma paralela. A ver. Más o menos por aquí. Aquí hay una componente. Y paralela al eje Z, trazo una paralela aquí. Entonces, aquí estaría la componente a lo largo del eje X, ¿no? Entonces tengo P en X, esto vendría a ser P en X. Esta componente de aquí vendría a ser P en Z. Y si trazo una recta paralela al plano, o sea, aquí, paralela a esto de acá, a ver, espero que no me falte impulso, y creo, ¿no? Entonces, este vector, que es este vector de acá, ¿quién sería? Este vendría a ser la componente P en I, ¿no es cierto? P en I. Entonces, ¿qué cosa tengo? El vector P, su componente Px, su componente Pi y su componente Pz. Entonces, ¿cómo lo escribo el vector P aquí? A ver, dime. ¿Cuánto vale la componente en X? La componente en X vendría a ser... ah, ya, pero previamente, este vectorcito de acá vendría a ser P coseno, ¿no es cierto? Coseno de 30. Y esta componente de acá viene a ser P seno de 30, que viene a ser esto de acá, pues. Entonces, esto viene a ser P seno de 30. Ya está. Entonces, pregunto ahora sí, ¿cuánto vale la componente en X? Este vector de aquí, ¿cuánto vale? Viene a ser este, P coseno de 30, multiplicado por ¿quién? P coseno de 30 por el seno de 15, ¿no es cierto? Por el seno de 15. Por el seno de 15 grados. Ya está. Pero eso está en la dirección, mira, este es el eje X positivo, esto está hacia el otro lado. Sería entonces en la dirección de menos I, ¿no es cierto? Vamos a poner así, en la dirección de menos I. Ya está. Ahora la otra componente, más, a ver, en la dirección de I, ¿cuánto sería en la dirección de Y? Ah, eso está fácil, ¿no? Ese es P seno de 30, P seno de 30 grados, en la dirección de J positivo, ¿verdad? ¿Y cuánto vale la componente en Z? La componente Z viene a ser esto por el coseno de 15, o sea, viene a ser más P coseno de 30 por el seno de 15. No, por el coseno de 15, ¿no? Por el coseno de 15. ¿En la dirección de quién? En la dirección de Z, que es el vector unitario K. Positivo, ¿no es cierto? Positivo. En la dirección de K positivo. Ya está, se acabó. Pero me doy cuenta que todos tienen P, P, P. Así que factorizas el P, el módulo, y todo lo que queda aquí adentro, todo lo que queda aquí, o sea, coseno de 30 por el seno de 15 en la dirección de menos I, bueno, sácale el signo menos, sería, ¿no? Menos coseno de 30, seno de 15 en la dirección de I, más seno de 30J, más el coseno de 30 por coseno de 15 en la dirección de K, todo eso de ahí es el vector unitario. ¿Ya? Eso será el vector unitario. Y el vector unitario en la dirección de P, o sea, vamos a decir que todo eso lo que está en el paréntesis, al fin y al cabo va a ser el vector unitario en la dirección de P. Y ese vector unitario en la dirección de P es justamente el vector unitario que está aquí, pues, ¿no? El vector unitario en la dirección de P. Ya está. Eso es lo que te piden hallar. La dirección del vector es justamente el vector unitario. El vector unitario te da la dirección del vector.
El módulo de P ya está 400 newton, eso está calculado. Y lo mismo haces para Q. ¿Ya? Lo mismo se hace para Q. En esta foto están los cosenos directores, cómo se calculan los cosenos directores. Es la componente, por ejemplo, quieres el alfa, el coseno de alfa, sabiendo que alfa es el ángulo que hace la componente en X con el vector, ¿no? Ahí está la componente en X entre el vector. El coseno de beta viene a ser la componente en Y entre el vector y el coseno de gamma la componente Z entre el vector. De esa manera se calculan los cosenos directores. En esta foto te dice, tienes una fuerza definida por su módulo y 2 puntos de su línea de acción. Ya. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Cómo expresarías esta fuerza, F, que está definida, dice, por su módulo, o sea, te dan el módulo, y por 2 puntos de su línea de acción? Esa fuerza se mueve en esta recta y te están dando como datos 2 puntos de su línea de acción. Ya está, pues, ¿no? Ya está, ya. 2 puntos te determina el vector azul, todo esto de aquí. Y como tú quieres la dirección, lo único que haces es el vector entre su módulo. Y ya está, aquí está. Mi fuerza F lo puedo expresar en función de su módulo y un vector en la dirección del vector F, pues, ¿no? Que viene a ser el lambda. ¿Y cómo encuentro este vector unitario? Sabiendo este punto y sabiendo este punto, bueno, estos 2 puntos me determinan el vector MN. Y si lo divido entre su norma, entre su módulo, ya está, este es mi vector unitario. Y se acabó el asunto, ¿no? Lo que está aquí es restar el punto M y el punto M. Perdón, el punto, como voy de M a N, entonces resto el punto final menos el punto inicial. Por eso es que restar estos 2 puntos se restan sus respectivos componentes. X2 menos X1, ¿no? En la dirección de Y, y Y2 menos Y1 en la dirección de J, y Z2 menos Z1 en la dirección de K. Ya tengo esto, saco su módulo, ¿no es cierto? Y listo, se acabó el problema. Se acabó el problema. Este X2 menos X1 es el de X, la distancia entre esos 2 puntos, y así, ¿no? Pues ahí está toda la forma. No es ningún problema, ninguna dificultad. Expresar el vector F en función de los vectores unitarios I, J, K, y hallar la proyección sobre el eje X. Listo. Aquí te dice, tienes tu fuerza F, y ahora exprésalo en la dirección de X, en sus componentes, ¿no? Expresa sus componentes en la dirección de X, en la dirección de Y y en la dirección de Z. Entonces, ya como hemos visto, mira que este vector está determinado por el punto 0, 0, 0 y el punto A. Así que el punto 0 y el punto A me determina un vector. De ahí puedo sacar el vector unitario, ¿no es cierto? El vector entre su módulo. Eso me va a dar la dirección del vector. Y su magnitud ya lo tengo. Entonces puedo expresar fácilmente el vector en componentes cartesianas, ¿no? Lo que me están preguntando acá es hallar la proyección sobre el eje X. Entonces, nosotros en vectores habíamos definido la componente del vector F en la dirección de A. Y se definía como el producto escalar de F con A entre el módulo de A. Esa era la definición. La componente de un vector sobre otro vector. Y este es un número. ¿Sí o no? Este es un escalar, entre un escalar sigue siendo un escalar. Y a mí me preguntan aquí por la proyección, no por la componente, sino por la proyección. Entonces, cuando me dicen de la proyección del vector F en la dirección de A, la definición de la proyección viene a ser la componente, que ya lo tengo definido aquí, la componente por el vector unitario en la dirección de A. ¿Ya? En otras palabras, me están diciendo, mira, si yo tengo mi fuerza y tengo el vector A, cuando me dicen la componente de F en la dirección de A, entonces yo trazo aquí una perpendicular y este vectorcito de acá, ¿ya? Perdón, este tamaño, este segmento de aquí a acá, viene a ser la componente de F en la dirección de A. ¿Ya?
Y si conocieras el ángulo, teta, tú sabes, pues, ¿no? Traces tu perpendicular aquí, esto viene a ser f coseno de teta, ¿cierto? Esta componente f coseno de teta, sencillamente es la componente de f en la dirección de A. Pero la componente de f en la dirección de A está definido por esto de acá, por eso es que yo necesito conocer los vectores, tanto de f y tanto de A. Ya. Cuando hablo de la proyección, entonces hablo del vector. Hablo del vector en el vector, ¿sí? En la dirección de A. Entonces, yo tengo la componente, ese es el módulo de este vectorcito ahora, su tamaño, su módulo, es la componente de f en la dirección de A. ¿Qué me falta? El vector unitario, ¿no? En la dirección del vector A. Y aquí está el vector unitario. Así que yo lo podría escribir así, ¿ve? La componente, que está la componente f.a sobre el módulo, y el vector unitario es el vector entre su módulo. Módulo con módulo, aquí se hace al cuadrado. Ya está. Esto es la proyección de f en la dirección de A. Entonces, para poder resolver, ¿qué necesito? El vector f, expresado en forma vectorial, y el vector a, ¿no? ¿Quién vendría a ser a para nosotros? Aquí dice, hallar la proyección sobre el eje X. O sea, el a es para mí el eje X. ¿Estamos? El vector unitario ya lo tengo. ¿Sí o no? Lo tengo. Habría que encontrar la componente de f en la dirección de X. ¿Ya? Entonces, échenle pluma sin ningún problema. Aquí, este problemita está bonito también. Te dice, sabiendo que la tensión del cable en AB en esta dirección, vale 510 libras, y en el cable AC, 425 libras. Determina la magnitud y la dirección de la resultante de las fuerzas en el punto A, ejercida por los cables. O sea, ahora sí, tengo esta fuerza, y me dice, encuentra la resultante, ¿no? Si tengo dos vectores que se juntan en un solo vector, quiero la resultante, y ya estarían pensando ustedes en la regla del paralelogramo, ¿no? O la ley del coseno, para poder resolver esto. O la otra forma es escribir los vectores en componentes cartesianas. ¿Está? Entonces, y eso hay que hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá digo la fuerza en la dirección de AB. La fuerza en la dirección de AB. En la dirección de AB, su módulo vale 510 libras. Lo único que me faltaría es encontrar el vector unitario en esta dirección. Entonces, el vector unitario en la dirección de AB. Muy bien. ¿Cómo encuentro el vector unitario? Tengo que saber este vector. El vector de A hasta B, ese vector lo tengo que saber. ¿Y lo puedo encontrar? Sí puedo encontrar el punto. Ahí está. El punto A, ¿qué punto es? Perdón, ¿cuáles son sus coordenadas? Mire, en la dirección de X, estoy acá, hacia atrás, ¿no? Del origen, o sea, sería menos 40 inch. ¿Ya? Luego, está arriba, en la dirección de Y, ¿cuánto? 45 inch. Y para Z, en la dirección de Z no hay, porque está en este plano, ¿no? En el plano XY. Entonces Z vale 0. Y el punto B, mira, ¿cuánto vale en X? No vale nada en X, viene a ser 0. Para Y, 0 también. Y solamente hay en la dirección de Z. Se ha movido en la dirección de Z, está en el punto 60. O sea, este punto viene a ser 0, 0, 60. Tengo dos puntos y puedo encontrar la dirección entonces. Entonces el vector de A hasta B, es este vector. ¿Cómo encuentro el vector? Restando, ¿no? Esto menos esto. Ya está. Entonces cuando tú restas, sería 0 menos 40, 40. 0 menos 45, menos 45. 60 menos 0, 60. Entonces ya tengo el vector y lo que me falta es el módulo. Ahí está, los cuadrados de estos. Los cuadrados. Y ya está, simplificando, ¿no? Aquí, por ejemplo, todos tienen quinta, lo simplifico. Aquí también es quinta afuera, ¿no? Y me sale este resultado. Entonces tengo la fuerza AB, ¿ya? De esta forma, ¿no?
expresado en libras, eso no ha cambiado. Yo puedo hacer la fuerza AC de la misma manera, ¿no? Su módulo ya lo tengo. Su módulo vale 425 libras. Me faltaría el vector unitario en esta dirección. Entonces, ya saben cómo se hace. Muy probablemente tú vas a encontrar, bueno, aquí este es un número, ¿cierto? Este es un número, aquí 510 entre este número es un número, es un escalar, y ese escalar lo multiplicas con la componente X, Y y Z, entonces vas a tener al final una componente en X, una componente en Y, una componente en Z. Opéralo primero, ¿no? Entonces, al operar vas a tener una componente en X y Z. Aquí también, su componente en X y Z. ¿Quieres hallar la fuerza resultante? Suma la componente en X, la componente en Y, la componente en Z. Ya está el vector resultante. Y si te piden la magnitud, Pitagorazo, ¿no? Para hallar la magnitud. Aquí está el concepto de momento o torque. Momento o torque. De una fuerza con respecto a un punto. Entonces aquí tengo la fuerza que está aplicándose en el punto A y mi observador está aquí en el punto O y él está viendo al punto A con este vector R, este vector de posición R. Entonces se define el momento o el torque de una fuerza con respecto al punto O, ¿no? Como el producto vectorial de R por F. Aquí está, producto vectorial de R por F. La fuerza está dada en newtons, la R está dada en metros, newton por metro. Newton por metro, no, es medio complicado, ¿no? La memoria nos dice newton por metro es joule, pero eso es para energía o trabajo, ¿no? En este caso, cuando yo tengo un producto vectorial de R por F, ya no tiene un nombre especial, solamente se queda newton por metro. Y si te dieran la fuerza en el sistema inglés, serían las libras fuerza, ¿no? Las libras, y R estaría dado en pies. Y si te dan en el técnico gravitatorio, esto está en kilogramos fuerza y esto estaría en metros. ¿Ya? Entonces hay diferentes formas de expresar. Entonces, fíjate, esto es lo que hemos estudiado nosotros. ¿Cómo calculo el torque o el momento de la fuerza respecto al punto O? Sencillamente el producto de R por F, el producto vectorial de R por F. Ya. También en la academia ustedes decían torque es fuerza por distancia, donde la distancia era perpendicular, ¿no? Del punto a la línea de acción de la fuerza o al vector, ¿no? En la distancia perpendicular. Entonces, eso está acá. Tengo mi fuerza, la línea de acción de la fuerza es esto, y si yo tomo la distancia perpendicular de O hasta esa línea de acción, eso viene a ser D, que se le llama el brazo de palanca, ¿verdad? D que viene a ser el brazo de palanca. Y por la definición, mira, de R por F, R es esto, con F están haciendo un ángulo teta. Ya están haciendo un ángulo teta. Y este teta, por opuesto por el vértice, estaría acá. Entonces, como este es perpendicular a la línea de acción de la fuerza, y este es teta, ¿cuánto vale D? D vendría a ser R seno de teta, ¿no? D vendría a ser R seno de teta. Cuando tú sacas el módulo de este vector, el módulo de este producto vectorial sería módulo de R, módulo de F por el seno del ángulo que forman. Y el ángulo que forman es teta, pues. Entonces, justamente, R seno de teta es D. Por eso es que en la academia te decían el torque es fuerza por distancia. La distancia perpendicular, ¿no? La fuerza por este D se calcula, me estaría dando el módulo de este torque. El módulo. Y la dirección está dada por la regla de la mano derecha. Aquí es R por F, ¿no? R por F. Tráelo R aquí. Tráelo R acá. Y agarras R por F. Tus dedos dicen R con F. Y el pulgar sale hacia arriba. Entonces, ahí te está dando el momento de la fuerza. Entonces, ya lo explicamos.
El momento o torque es, por ejemplo, aquí cuando quieres sacar un tornillo o ajustar un tornillo. Este es el caso sencillo donde la fuerza con este D, el brazo de palanca, son ortogonales. Entonces el torque es F por D nada más. Pero si la fuerza estuviera haciendo un cierto ángulo con el D, ¿no? Entonces, ¿qué hago? A mí ya no me interesa esta distancia, sino me interesa la distancia perpendicular del punto a la línea de acción de la fuerza, que vendría a ser esto. Y esto justamente viene a ser D seno de teta. Este es el brazo de palanca. F por esta distancia perpendicular sería F por D por el seno de teta. Justamente es el módulo del producto vectorial, pues, ¿no? En este ejemplo te dice, determina el momento de la fuerza de 100 newtons con respecto al punto O. Entonces, ¿cuál es el momento de esta fuerza con respecto al punto A? O, digo. ¿Qué necesitas? Bueno, tú necesitas este vector, porque el momento es R por F. El punto de aplicación de la fuerza es aquí, ¿no? Entonces tú necesitas del observador a ese punto trazar tu vector, que vendría a ser esto. Ya tienes tu vector, y lo multiplicas vectorialmente con la fuerza. Pero la fuerza aquí está dado solamente su magnitud. Y con estos numeritos de acá yo tengo que encontrar la fuerza en componentes cartesianas, en X, en Y, ¿no? Esto es en plano nada más, en X e Y. Y este vector R también tiene componente en X y componente en Y. ¿Y qué vas a hacer? Ya pues tienes R en componentes cartesianas, tienes la fuerza en componentes cartesianas, haz pues el producto vectorial, ¿no? Completa tu determinante y lo resuelves. Es fácil. Acá igual, ¿no? Tienes tu fuerza, te dan este ángulo, tienes que encontrar sus componentes de este vector, o sea, el vector P, expresarlo en componentes cartesianas. Te están preguntando, determina el momento de P respecto a A, o sea, con respecto a este punto. Ya pues, la fuerza está aplicada en el punto B y el observador está aquí en A, así que te falta este vector, ese vector. Este es el 0, 0, 0 y este punto lo puedes calcular, ¿no? Con estos números, pues sabes cuántas sus coordenadas. Entonces encuentras este vector y lo multiplicas vectorialmente con el vector P. P tienes que saber sus componentes también. Y se acabó el asunto. Aquí también determina el momento de las tres fuerzas respecto al punto A. O sea, mis tres fuerzas respecto al punto A. Entonces tú puedes decir, ¿no? El torque de este F1 con respecto a es R por F, ¿no? Pero como son ortogonales, entonces el momento viene a ser esta distancia por esta fuerza. Esta cosa de aquí, así como está, pues también podrías decir, ¿no? Tengo mi R y tengo mi fuerza, hago el producto vectorial y resuelvo el problema, pero se complica. Aquí la idea es descomponer esta fuerza en una dirección vertical y una dirección horizontal. Esta también, vertical y horizontal. Y cuando vas a calcular el momento con respecto al punto A, lo único que tienes que hacer es establecer, ¿no? ¿Cómo gira? Por ejemplo, este de acá. Hará que la barra gire en este sentido. Entonces, la convención dice, ¿no? Que si el giro es en sentido antihorario, el signo que asumes es negativo o positivo. ¿Cómo es la convención? Me hizo confundir. Cuando es antihorario es positivo, ¿no? Y cuando es horario es negativo. Pero esa es la convención, ¿ya? Tú puedes crear tu convención también. Para ti te dice, este torque hace que la barra gire en este sentido, para ti es positivo, ¿ya? Entonces, si gira en este sentido, en sentido antihorario, para ti es positivo, ¿ya? Ahora, esta fuerza, su componente vertical, hará que la barra gire también en esta dirección. Otra vez, para ti es positivo. ¿Qué pasa con la componente que está aquí? Esa componente pasa por tu centro de momentos, no produce torque, ¿no? Igual acá, su componente hará que, con respecto al punto A, la barra gira en este sentido. O sea, está en sentido contrario a lo que tú has puesto como positivo. Entonces restas, produce un torque negativo. Y la otra componente pasa por el centro de momentos, no produce torques. Y listo, ya está.
tienes el torque de la fuerza 1, de la fuerza 2, de la fuerza 3, hallas la resultante. Todos son vectores. Y la parte B ahora te dice con respecto al punto este. Y haces lo mismo, ¿no? Fuerza por distancia, esta fuerza por esta distancia, esta fuerza por esta distancia, y las que pasan por el centro de momentos, vale 0. Mira que te están dando en libras y aquí te están dando en pies. No pases aquí a newtons, no pases a metros, quédate ahí nomás. Trabajan en el mismo sistema. Bueno, aquí igual. Encuentra el momento de la fuerza F con respecto al punto O. ¿Qué necesitas? Ya está la fuerza en componentes cartesianas. ¿Qué falta? R, pues, ¿no? Del origen hasta donde aplicas la fuerza. Necesitas este vector. Ahí están las componentes justamente para expresar el vector que va a estar en el plano X, en el plano YZ. Tienes las medidas y puedes tú calcular sus componentes, expresarlo en forma vectorial. Tienes R en forma vectorial, tienes F en forma vectorial, haces el producto cruz, R por F, y se acabó el problema. Ya, este problema está resuelto. Sigamos por acá. Este es el momento de la fuerza con respecto al eje. Mira, ya cambió la cosa aquí. Momento de una fuerza con respecto a un eje. ¿No? Y para simplificar la cosa, dice que ese eje pasa por el origen. Mira, ya no te está diciendo el momento o torque de la fuerza respecto al punto O. Ahora te está diciendo el momento de la fuerza F respecto a este eje que está pasando por el punto O. ¿Cómo lo hallas? El primer caso era el torque con respecto a un punto y ahora es el torque con respecto a un eje. Ya, la cosa es sencilla. La cosa es sencilla. Primero tú calculas, como hemos visto anteriormente, el torque de la fuerza respecto al punto O. Y eso es R por F. ¿Ya? Calculas ese torque primero. Entonces, ese torque de R por F es el momento de la fuerza, el momento con respecto al punto O. Viene a ser este de acá, este vector. ¿Ah? Creo que eso no he comentado, ¿no? Ah, no, sí comenté igualito. Tengo R con F, regla de la mano derecha, ¿ya? Te da justamente el pulgar en esta dirección. Ya está. Una vez calculado esto de acá, y ahora sí me dicen, ¿cuál es el momento cuál es el momento de la fuerza con respecto al origen? Ya está. Para eso, yo debo saber que este eje tiene su dirección, dado por este vector unitario, lambda. Entonces, el momento de la fuerza respecto al origen no es más que la componente de este vector en esta dirección. O sea, la componente del vector m sub 0 con respecto a lambda. Ya está, ese es todo. Ese es todo. Aquí está, ¿ve? La componente del momento con respecto a lambda. Es el producto escalar, la componente. ¿Ya? Y como este es un vector, hay que decir, ¿no? Esa componente, la componente de este en esta dirección es un vector que está en esta dirección, pues en la dirección de lambda. Ahí está. La componente del vector, esta parte de aquí, la componente del momento en la dirección de lambda, viene a ser justamente la distancia perpendicular, esta de acá, este tamañito, esto de acá, viene a ser esto, ¿ya? Pero como el momento es un vector, entonces no te puedes quedar solamente con este producto escalar, porque este es un número, ¿no? Hay que agregarle, la componente está en esta dirección, hay que agregarle el vector unitario lambda. Hay que agregarle eso. Listo, eso es todo. Aquí hay un lapsus, ¿eh? Aquí hay un lapsus. El momento es R por F, no es punto. Aquí hay que arreglar, ¿ya? Aquí es producto cruz. R por F, producto cruz. Ya, listo. Aquí están los problemas que te dicen hallar el momento con respecto al punto A, con respecto al punto B. Y cuál es el momento. A ver, ¿qué dice? Sobre este cubo de arista A actúan fuerzas.
actúan una fuerza P. Ahí está la fuerza P. Determine el momento de P con respecto al punto A. Hallar el momento de P con respecto al punto A. Eso vendría a ser este vector, el vector AF, multiplicado vectorialmente con P. Sale ahí. Luego te dice la magnitud de P, la magnitud del momento P, la magnitud del momento P con respecto a la arista AB, con respecto a la arista AB. Ahora sí, ¿no? Con respecto a este eje, te dice. Entonces, lo primero que tienes que hacer es hallar el momento, que ya lo tienes en la parte A, y luego lo multiplicas escalarmente, con este eje, con este eje. Y ya está, se acabó el problema. Ya. La solución está acá, ¿ya? Está ahí la solución. Se empezó la fiesta ya. Estamos terminando el curso y el resto va a ser exposiciones de ustedes, ¿eh? Y si es posible, adelantamos, no sé qué semana estamos, adelantamos el examen, porque conforme llegamos a la Navidad, todo el mundo se relaja. Todo el mundo se relaja, entonces va a haber dificultades. No me gusta estar ocupado en la Navidad, cuando hay fiestas. Bueno, miren esto de acá. Dice, principio de momento, el teorema de Variñón. Estos son fuerzas concurrentes, ¿no? Todas las fuerzas concurren en el punto A, son fuerzas concurrentes. Entonces, ¿qué dice el teorema de Variñón? Dice, el momento total, ¿no? El momento total respecto al punto O, dada por este conjunto de fuerzas, ¿cómo lo encuentras el momento total? Es el momento de la fuerza F1. Ahí está. Este es el momento de la fuerza F1. Este es el momento de la fuerza F2, el momento de la fuerza 3, etcétera, ¿no? Hasta todas las fuerzas. Y todos, ves que es R por F, R por F, R por F. Así que factorizas R por las fuerzas. Como este R está a la izquierda, debes mantener siempre, ¿no? A la izquierda. Y ahora mira, tienes R y F1 más F2 más F3, esto de acá viene a ser la fuerza resultante, ¿no? Esto de aquí es la fuerza resultante. Entonces, ¿cuál es el teorema de Variñón? Dice, el momento, ¿no?, de este conjunto de fuerzas respecto al punto O, lo puedes calcular sumando los momentos, sumando cada uno de los momentos, ¿ya? O lo puedes expresar también como el momento de la fuerza resultante. ¿Estamos? Este sistema tú lo puedes representar por una única fuerza, la resultante, y el momento de esa resultante, con respecto al punto O, es igual al momento, a la suma de los momentos que producen cada una de las fuerzas. Ese es el teorema de Variñón. ¿Ya? A ver, resumido. La suma de los momentos que producen cada una de estas fuerzas respecto al punto O, ¿ya? La suma de los momentos que producen cada una de estas fuerzas respecto al punto O es igual al momento que produce la fuerza resultante. ¿Ya? Ese es el teorema de Variñón. Ya, el caso anterior es fuerzas concurrentes. Este caso no es una fuerza concurrente, por si acaso, porque estás aplicando fuerza aquí y estás aplicando fuerza acá. Son dos puntos diferentes. La fuerza está aquí, la fuerza está acá. Dos puntos diferentes, ya no es concurrente. Se le llama cupla o par de fuerzas cuando le aplicas fuerzas de igual magnitud, pero en sentidos contrarios. Este es F y este es menos F. ¿Cuál es el efecto? El efecto es que va a rotar, ¿no es cierto? El efecto va a haber aquí una rotación. Va a haber un momento. Cuando hay rotación, hay momento. El momento, el torque, está midiendo la capacidad de rotación que tiene un cuerpo. Ya. Pero si yo te pregunto por la fuerza resultante, son fuerzas de igual magnitud en sentidos contrarios, ¿cuánto vale la resultante? Cero, ¿no? La resultante sería cero. ¿Ya? Y el torque no es cero.
¿Y se podrá aplicar el teorema de Variñón acá? Mira, porque yo calculo aquí un momento, aquí hay un momento. Con respecto a este eje, con respecto a este punto, hay un momento, R por F. Y eso hace que gire en este sentido. Esta fuerza produce un momento aquí. R con esta fuerza produce un momento. Y justamente esta fuerza hace que también gire en ese sentido. O sea, los momentos hay que sumarlos todavía. Y no va a ser cero porque esto empieza a girar, ¿sí o no? Esta cosa gira. Entonces el momento no puede ser cero. Pero ¿cuánto es la fuerza resultante? La fuerza resultante vale cero. Si la fuerza resultante vale cero, su momento será cero. Entonces estamos en una contradicción, ¿no? Estaríamos en una contradicción. ¿Y por qué hay contradicción? Porque no se aplica el teorema de Varillon acá, pues. Yo no puedo decir que la suma de los momentos es igual al momento de la fuerza resultante, porque no se va a cumplir. ¿Por qué razón? Porque no es un sistema de fuerzas concurrentes. Bueno, toda la explicación está aquí. Calculas el momento total, ¿ve? Aquí está el punto, la fuerza, está R, aquí está el otro punto, la fuerza, y está este R. Así que calcula el torque de esta fuerza, es R por F, aquí está, RA por F, RB por F. Suman los torques. Suman los torques y justamente tienes que el momento es R por F. ¿Ya? ¿Quién es F? F no es la fuerza resultante, ¿ya? Es F, esta de acá. Y no es cero, pues, no es cero. Pero si queremos encontrar la resultante de las fuerzas, eso sí vale cero. Estos torques, ¿no? Estas fuerzas que me producen torque, me va a dar un torque resultante que es esta dirección. ¿Ven? Todos hacen que giren en sentido hacia arriba, ¿no? Ya. Bueno, aquí están algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí, ¿no? Fuerzas son fuerzas iguales, pero sentidos contrarios. Te dice hallar el momento de la cupla, o sea, ¿con respecto a qué? Determina el momento de la cupla mostrada en la figura y la distancia perpendicular entre las dos fuerzas. Ya. Bueno, me están pidiendo el momento de la cupla. Con respecto a este punto será, pues, ¿no? No lo especifica. A ver, otro problemita, a ver aquí. En ese problema, ¿es cupla o no es cupla? Ah, ahí está. En la figura se muestra un sistema compuesto por dos cuplas actuando sobre la viga. Hay dos cuplas actuando sobre la viga. El momento resultante es nulo. Determine las magnitudes de las fuerzas P y F, así como la distancia D. Ya. ¿Cuáles son las dos cuplas? Esta con esta, ¿sí o no? Hay dos cuplas acá, esta con esta. ¿Cuánto vale F entonces? Su módulo 4, pero está en dirección contraria. La otra cupla está aquí. ¿Cuánto vale P? P vale 2, ¿no? Y su dirección está en dirección contraria. Entonces, hay que hallar, dice, el momento resulta... No, perdón. En el sistema se muestra un sistema compuesto por dos cuplas actuando sobre la viga. Si el momento resultante es nulo, determinan las magnitudes, etc. Entonces, ya pues, encuentra el momento total producido por esta cupla y encuentra el momento total producido por estas dos. El momento total vale cero, dice acá. Es nulo, cero. Y eso te va a dar la relación para poder calcular la magnitud de la fuerza P y F. Ya, pero esto ya lo sacamos, ¿no? Aquí nomás, ya está. Por la definición de cuplas, ya tenemos P y F. ¿Qué me falta hallar? La magnitud de la fuerza P y F ya está. Lo único que me falta es hallar D, la distancia D. Ahí va a entrar ¿no? La condición de que el suma de momentos debe ser cero. Aquí en esta parte está lo que les dije, ya hemos comentado, son fuerzas concurrentes.
quiero hallar la resultante, sumo las fuerzas, pero para poder sumar estas fuerzas debo encontrar F1 en componentes cartesianas, F2, F3 y así, ¿no? Todas las fuerzas en componentes cartesianas. Y de esa manera la fuerza resultante es fácil de hallar. Sumo las X, sumo los Y, sumo los Z, y la resultante viene a ser, ¿no? Una componente en X, una componente en Y, una componente en Z. Eso está fácil. Ese es el caso de fuerzas concurrentes. Ya, entonces eso es lo que aquí te dice. Estas son dos fuerzas concurrentes. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Expresar F1 en componentes X y Z, F2 en X y Z, y sumas después las componentes en X, en Y y en Z. Ya está. Para otro caso. Y aquí viene otra cosa interesante. En la estática hay tres sistemas que tienes que trabajar. Fuerzas concurrentes, fuerzas no concurrentes en el caso de las cuplas, y el otro sistema es el sistema de fuerzas, ¿cómo se llama? Ah, ya, esto no era. Fuerzas paralelas. Aquí está. Fuerzas paralelas. Ya, el sistema de fuerzas paralelas. Son tres casos, ¿ya? Uno, fuerzas concurrentes, el otro, fuerzas no concurrentes, como el caso de las cuplas, y el otro es un sistema de fuerzas paralelas. Pero antes de eso, de esa parte, aquí hay una cosita que te dice composición de fuerzas aplicadas a un cuerpo rígido. La acción de fuerzas aplicadas a un cuerpo rígido te puede producir traslación o rotación, ¿no es cierto? Cuando vamos a aplicar la traslación, a mí me interesa la fuerza resultante es igual masa por aceleración, según la ley de Newton. Y cuando hay rotación, yo necesito saber el torque. El torque resultante es igual, ¿no? Fuerza igual masa por aceleración. Su análogo, ¿cómo sería? En vez de la fuerza, viene a ser el momento, ¿no? El momento resultante. En vez de la masa, me interesa el momento de inercia. Y en vez de la aceleración de traslación, me interesa la aceleración angular. ¿Estamos? Eso no se olvida. Entonces, cuando hay traslación, voy a aplicar fuerza resultante. La fuerza resultante es igual la masa por la aceleración. Y en el caso de los torques, el momento total es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Esta es la segunda ley de Newton para la traslación, segunda ley de Newton para la rotación. Acá dice composición de fuerzas coplanares no concurrentes. Esto es fuerzas coplanares no concurrentes. O sea, todas esas fuerzas están en un plano. Están en un plano. Y como no son concurrentes, entonces están aplicadas en diferentes puntos. ¿Ya? Entonces, la regla aquí dice, las fuerzas son todas en un plano, pero están aplicadas en diferentes puntos. Puedes hallar el momento resultante sumando los momentos de cada una de las fuerzas, todas con respecto al punto O, ¿ya? El momento resultante sería el momento de la fuerza 1, el momento de la fuerza 2, etc., ¿no? Entonces, se encuentra el momento de las fuerzas, aquí sumando los momentos de cada una de las fuerzas. ¿Ya? Esa es esta parte. El momento resultante es sumar los momentos producidos por cada una de las fuerzas. Pero como estos son fuerzas coplanares, al fin y al cabo puedes encontrar una fuerza resultante, y esa fuerza resultante también es coplanar al plano, ¿no? Y el problema sería, ¿dónde lo vas a colocar esa fuerza resultante? Entonces aquí está, R sub R, me está diciendo que es la posición donde va a estar actuando esta fuerza resultante. Y el torque vendría a ser R sub R por R. Aquí está. Entonces, ¿qué está diciendo esto? El momento de la fuerza resultante con respecto al punto O es igual a la suma de los momentos producidos por cada una de las fuerzas respecto al punto O. ¿Qué cosa es? ¿El teorema de quién? Ese es el teorema de Varignon. ¿Ya? Ese es el teorema de Varignon. Bueno, ahí hay ejemplitos.
Y acá está lo que les hablé cuando hablamos del centro de masa. Cuando hablamos del centro de masa, les dije, esta es la fórmula que te permite calcular el centro de masa, ¿no? La posición del centro de masa. Y te dije que lo aceptes por fe, ¿no? Y aquí está la fórmula, algo parecido. Ya, tiene la fórmula. Ahorita vamos a ver la fórmula exacta. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Este es un sistema de fuerzas paralelas. Mira aquí. Si yo tengo un sistema de bolas, por decirlo, un sistema de bolas, están siendo afectadas por el peso. Por el peso. La fuerza viene a ser el peso. Y todas estas fuerzas son paralelas, así que este es un sistema de fuerzas paralelas. Con respecto a un observador, ¿no? Yo podría reemplazar todo el peso, ¿no?, de este sistema por una sola fuerza equivalente. Y mi problema sería, ¿dónde lo voy a colocar ese punto, ¿no?, esa fuerza? Ese punto se le llama el centro de masa, pues, ¿no? Donde se entiende que está concentrada toda la masa del sistema, está concentrada en ese punto. Entonces, esta fuerza resultante viene a ser el peso total del sistema. El problema viene a ser dónde lo voy a colocar. Ese es el RC, ¿ya? El centro de masa, ¿no? Y la fórmula, ¿se acuerdan? Era R1 por M1 más R2 por M2, etcétera, y abajo era la suma de las masas. Ya. Va a salir de acá. Va a salir de acá. Lo que estamos haciendo acá es lo siguiente. El momento de la fuerza resultante, es igual, dice, al momento, a la suma de los momentos producidos por cada una de las fuerzas. Todas con respecto al punto A. Entonces, si este es mi peso 1, entonces yo necesito conocer R1. R1 por la fuerza 1, ¿no?, me va a dar el momento 1. R2 por el peso 2 me va a dar el momento 2, el momento 3, el enésimo momento. Eso está aquí. ¿Ya? Está acá. Entonces, el momento de la fuerza resultante es igual a la suma de los momentos producidos por cada una de las fuerzas. Este es teorema de Variñón. Teorema de Variñón. Esta fuerza resultante es la suma de las fuerzas. Y todas están en una misma dirección que le hemos llamado aquí el vector unitario E. Acá, lo que se ha hecho es R sub I es lo mismo, y los F sub I, cada una de las fuerzas, F sub I tiene el mismo vector unitario E. Aquí se sigue trabajando, ¿no? Aquí se sigue trabajando. Lo único que se ha hecho acá es, como este es un escalar, la suma de las fuerzas en I es un escalar, lo he sacado, lo he puesto junto a él. Aquí está, junto a RR. Y el producto vectorial, aquí está el producto vectorial por el vector unitario E. O sea, lo único que he hecho es sacar este que es un escalar, le he sacado, le he juntado con él. Y en este otro lado, ¿qué cosa he hecho? Bueno, igualito. Este es un escalar que puedo multiplicarle con R y estoy multiplicándole vectorialmente con E. Ya está. Ahora, para que estos dos vectores sean iguales, aquí mira, por E, significa que este vector con este vector son iguales. Entonces, como son iguales estos dos, yo puedo despejar este señor de acá. Aquí, ¿ve? Entonces sería esta cosa entre esta cosa de aquí. Listo, se acabó. Esta es la forma concentrada y esta es la forma extendida. Ahora mira, F1 es el peso 1, que vendría a ser M1G, el otro M2G, M3G, etcétera, etcétera. Entonces, esta fuerza 1 viene a ser masa 1 por la gravedad, masa 2 por la gravedad, y etcétera, etcétera. La gravedad es una constante, sale afuera. Aquí, este es masa 1 por gravedad, la gravedad es una constante, sale afuera. Y ahí está tu fórmula. R1 por masa 1, más R2 por M2, más R3, etcétera, ¿no? Y abajo la suma de las masas. Justamente esta expresión es la expresión del centro de masa, la posición del centro de masa. ¿Ya? Es demostrado. Bueno, aquí hay problemitas tipo academia, ¿no? Y hicimos nosotros en el caso de que la fórmula
la fórmula para calcular las coordenadas del centro de masa, ¿no? Lo podemos expresar, aquí está en función de la fuerza que viene a ser el peso, ¿ya? Y ese peso, como es mg, ¿no? Se reduce a esta expresión, ya la gravedad se ha cancelado, y tienes que la componente X del centro de masa es X por las masas sobre la suma de masas. Y aquí y acá, ¿no? Y acuérdate que nosotros hicimos para sistemas discretos, o sea, cuando son bolas. Se complica el panorama cuando ya no es un sistema discreto, es un sistema continuo, ¿no? Entonces, en vez de agarrar unas bolas, nosotros agarramos un diferencial de masa. Entonces, eso está por aquí. Cuando ya tengo un sistema sólido, un sistema continuo, ya no puedo agarrar sumatorias, ahora se convierten en integrales, ¿ya? X por el diferencial de peso entre el peso, este es el peso total, ¿ya? Y tú sabes que el peso es masa por la gravedad, ¿no? Entonces la gravedad sale afuera, aquí la gravedad con gravedad se van, y tengo X diferencial de masa, y aquí es la masa total. Son las fórmulas que ya lo vimos, que están, ¿ves? Esta es la fórmula general. Esto me está dando la posición del centro de masa, y estos formulitas de acá me están dando las coordenadas del centro de masa. Hicimos para el caso de una placa nosotros, ¿no? Entonces, la masa puede ser un volumen. En ese caso sería la densidad volumétrica por el diferencial de volumen, y estas serían las expresiones en términos de los volúmenes. También puede ser en términos de la línea, ¿no? Ya no un volumen, sino una línea. Entonces, el diferencial de masa, aquí va a ser lambda por diferencial de L. Lambda por diferencial de L. La densidad lineal la densidad lineal de masa se dice, ¿no? Por la longitud. Ese es el diferencial de masa. Muy bien. Y si yo tengo un alambre homogéneo, esa densidad lineal es constante, se va a eliminar. Entonces me queda aquí en términos de L. Si yo tuviera el caso de una placa, como hemos hecho en un problema, me decían, si la placa es homogénea, la densidad es constante, ¿no? La densidad superficial es constante. Y esa densidad superficial sale, y al final te queda en términos de X por el diferencial de área, y diferencial de área, Z diferencial de área entre la área total. Entonces eso ya lo conocemos también. Aquí, por ejemplo, hay tablas que ya están calculadas cómo calcular los centros de masa o los centroides, ¿ya? Por ejemplo, para esta figura te dice cómo encontrar el X, el Y y el área. El X, el Y y el área. Para esta figura, su X, su Y, su área. Entonces, ya están tabulados, ¿no? Muchos de estos ya están hechos, muchos que ya en la práctica agarran la tabla y ya no están calculando las integrales y esas cosas para hallar el centro de masa. Pero como están en física 1, todavía te van a fastidiar, ¿no? Entonces, tienes que usar tus integrales, tus cosas para hallar los centroides o los centros, las coordenadas del centro de masa, y poder calcular las áreas. Por ejemplo, aquí te dice, mira, para esto es fácil de hallar, pero cuando ya tienes el cuarto elíptico, ¿no? Una semiparábola, entonces ya las cosas como se van complicando las integrales. De aquí es para el caso de áreas, esto es para el caso de alambres, ¿no? Cuando son alambres, ¿cómo se calculan? Hicimos un problema similar a esto, ¿no? Ah, no, pero aquí te dice, no es una placa, no es una placa. ¿Qué cosa es? Esta es una varilla curva, dice. Esta es una varilla curva. Ahí hay que encontrar las coordenadas X e Y de su centro de masa. Una cosita que hay que quedar claros es de que esa coordenada del centro de masa no necesariamente va a estar en este alambre. Puede estar en otra parte. ¿Ya? Ya está. Listo. ¿Quieren calcularlo? Entonces, si lo quieren calcular,
tienes que tomar un diferencial acá, ¿no? Tomar un diferencial de masa. Ese diferencial de masa es lambda por el diferencial de L, donde este de aquí es tu diferencial de L, esa longitud. Entonces, si quieres calcular el X, ¿qué vas a hacer? La integral de ¿quién? X diferencial de masa, ¿no? X diferencial de masa, vamos a ponerlo así. Y aquí, así. Pero, tu diferencial de masa, ¿quién es? Es lambda por el diferencial de L. Y como dice acá, bueno, no lo dice, y si no lo dice, yo lo asumo, que lambda es constante. Si lambda es constante, entonces sale afuera, y voy a tener X por el diferencial de L. Y acá también, ¿no? Lambda constante por el diferencial de L. Chao lambdas, y me queda que X raya es la integral de X diferencial de L, y esto de acá. Y listo. Y ahora saben ustedes cómo se halla la longitud de arco, porque este es un arco, ¿sí o no? ¿Cómo se expresa la longitud de arco? Si me dan la curva, ¿no? Si yo conozco la función. A ver, googleen, ¿cómo se halla la longitud de arco? El diferencial de longitud de arco. Y yo necesito expresar el diferencial de L, pero en términos de la longitud de arco. ¿Cuántos salen? Lo que hemos hecho hasta aquí, ¿no? Lo que me falta es la longitud de arco. No me acuerdo. Creo que es la raíz cuadrada de 1 menos la derivada de I, creo que es. Uno más, ¿no? A ver. ¿Dónde estamos? A ver, así, ¿no? 1 más la derivada de I al cuadrado. Así, ¿no? Ya. Entonces, la derivada. ¿Qué me falta? Ya tengo I. Ah, ya, claro, un diferencial de X. Muy bien. Entonces, este diferencial de L está dado por esta expresión que viene a ser la longitud de arco. Longitud de arco diferencial, ¿no? Esta es la expresión. O el diferencial de longitud de arco es mejor, ¿no? El diferencial de longitud de arco. Entonces, ¿qué requiero? La primera derivada y elevarlo al cuadrado. O sea, ¿cómo sería aquí la derivada? Derivación implícita. A ver, ¿cómo es si hacemos derivación implícita? Dicten. ¿Saben? La derivación implícita, ¿cómo sería? 2 y por I, la derivada de I, y este es igual, la derivada, ¿qué? ¿Cuánto vale? 6. Entonces, I' viene a ser mitad, mitad, sería 3 sobre I. 3 sobre I. Y esto de acá vendría a ser 3 entre I, pero ¿quién es I? La raíz de 6x. Ahí está. Eso es la expresión de I, la derivada de I, haciendo derivación implícita. Y ahora necesito todavía ese I', y ya está. Y ahora necesito el I' al cuadrado. I' al cuadrado. ¿Cuánto sale?
A ver, aquí sería 9 entre 6. ¿Qué se va? Sería 9 entre 6, X, ¿no? Tercia es 3, tercia es 2 sobre X. Ahí está. Esa es la expresión. Así que mi longitud de arco vendría a ser la integral de X por 1 más la primera derivada, perdón, la primera elevada al cuadrado que viene a ser 3 medio, 3 sobre 2X, todo esto, ya está, por el diferencial de X. Y acá abajo sería 1 más 3 sobre 2X por el diferencial de X. Listo. Resuélvanlo. Resuélvanlo. Son integrales, creo, un poco complicadas, ¿no? Hay que hacer por partes, creo. El primero, arriba. Mm. A ver, no sé, ¿qué método de integración podrían aplicar ahí? En el de arriba es por partes, creo. Por sustitución, haciendo que 1 más 3, 2 sobre X sea un U, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando tú lo derivas ese U, se va a complicar porque ese X se va a hacer al cuadrado todavía. No sé, ¿qué métodos podrían aplicar ustedes? Pero esa es la regla, ¿no? O en todo caso, hay calculadora que tú le pones la función, ¿no? Lo capta y te resuelve. Podría ser también la alternativa. Ya, ese es un tema de integración. Aquí, por ejemplo, te dan este sistema, un alambre delgado y homogéneo de acero se conforma, como se representa en la figura, localice las coordenadas del centro de gravedad del alambre compuesto. Decía un alambre compuesto. Entonces la solución está aquí. Lo toma por partes. Parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. ¿Ya? Entonces lo va a calcular su centro de masas de cada uno de estos lados y al final tiene que sumarlos. Lo va a sumar. ¿Ya? Y encuentra el total. Es como, por ejemplo, a ver, algo similar, estas con longitudes, es como si yo te dijera así, ve, un problemita que podría ser así. A ver, te digo, ¿a dónde se mete este cursor, caray? Aquí está, aquí está, aquí está. Acá. Ya. A ver, yo tengo un sistema así, ve. Tengo una esfera y tengo aquí un cilindro. Vamos a decir que la esfera justo está aquí en el centro. ¿Ya? Y aquí mi cilindro. Y vamos a decir aquí está el eje. Ya. Entonces te dicen a ti, por ejemplo, ¿no? Calcular el centro de masa, te dicen. Calcular el centro de masa de este sistema con respecto a, este sistema X y Z, ¿no? Con respecto al origen. Con respecto al origen. Aquí te pueden decir, por ejemplo, este es un radio R, esto que sea 2R, por decirlo. Ya. ¿Cómo calcularías el centro de masa con respecto al punto O? ¿Cómo calcularías el centro de masa? Carambas. ¿Dónde se mete esto? Ay, ay, ay. ¿Dónde está? Que no lo veo. Aquí estás. Ya, con respecto a O, ¿no? Al origen de coordenadas. Bueno,
Si tú vas a querer integrarlo, así como un sistema, tomando un diferencial y luego lo quieres integrar, no va a salir nunca. Entonces, lo que tú tienes que decir aquí es, ¿no? ¿Dónde estaría el centro de masa de este sistema? Si esta es una esfera homogénea y el centro está pasando por este eje, entonces, ¿qué cosa? Su centro de masa estaría aquí. ¿No? Estaría justo en el centro, acá. Lo mismo para el cilindro. Si el cilindro fuera homogéneo, ¿dónde estaría su centro de masa? Estaría por acá, ¿no? A la mitad de su altura. Entonces, caramba, fuera, caracho. Ya. Y vamos a decir que su altura, por ejemplo, sea, ¿cuánto te digo? 4R, ya, su altura que sea 4R. Pregunto, ¿cuáles serían las coordenadas de este sistema, de esta esfera? Díctame. ¿Cuánto para X? 0, ¿no es cierto? 0 para Y. ¿Y cuánto para Z? Sería 4R más un R, 5R. Para el caso del cilindro acá, ¿no? Para el caso del cilindro, ¿cuánto sería su centro de masa? Sería 0 para X, 0 para Y y 2R. Ya está. En el problema que te dicen a ti, te deben decir el valor de esta esfera, su masa de la esfera. ¿Ya? La masa de la esfera tendría que dar de dato y la masa del cilindro tienen que darte de dato, ¿no? De la esfera y del cilindro. Listo. ¿Cómo calcularías ahora el centro de masa del sistema? Ya, pues esto lo consideras como si fuera una bola y otra bola. ¿Cómo es cuando tienes sistemas discretos, ¿no? Un sistema discreto compuesto por dos cuerpos. Fácil, pues, ¿no? X raya viene a ser ¿quién? ¿No? Masa de 1 por X1, masa de 2 por X2, sobre la suma de masas. El otro, Y raya, ¿quién es? Masa 1 por I1, masa 2 por M2, entre la suma de masas. Y el Z, similar. Z1 por M1, o M1 por no, ¿ya? M2 con Z2 sobre suma de masas. Ya está. Entonces, X1, considerando 1, esto de acá, y el otro, ¿no? Debía haber puesto mejor aquí la esfera, la esfera, la esfera, la esfera, la esfera. No, esta es la esfera, este es el cilindro, y este es el I del cilindro, de la esfera, digo, este es el cilindro. Carambas. Un ratito, para que esté bonito. Ya. Dije, voy a considerar el cilindro. El cilindro por el X del cilindro, masa de la esfera por E de la esfera del cilindro, perdón, cilindro con esfera. Y aquí igual, ¿no? Masa de C por I de C, la esfera, cilindro, la esfera. Y aquí igual, cilindro, cilindro, esfera, esfera. El cilindro con la esfera. Ya está. Entonces, listo. La masa del cilindro por X sub C. X sub C vale 0. La masa de la esfera por X sub C vale 0. O sea, todo aquí es 0. Para I también vale 0. ¿No? Y solamente te quedaría acá la masa del cilindro por el Z del cilindro. ¿Cuánto vale el Z del cilindro? 2R. 2R por la masa del cilindro. Ahora, aquí, la masa de la esfera por el centro de masa de la esfera. Y el centro de masa de la esfera está aquí, pues 5R. 5R, ¿no? Entre la suma de los dos. Entonces, resuelves y el valor deberá, el punto deberá estar, nada para X, nada para Y, deberá estar en algún lugar sobre el eje Z. Entonces, esto sería el centro de masa.
centro de masa del cilindro, este es el centro de masa de la esfera, y esto vendría a ser el centro de masa del sistema, ¿no? Del sistema. Bueno, en este caso es fácil, ¿no? Muy fácil, pero si tuvieras otro cuerpo, otra forma de sistemas, tendrías que calcularlo. A ver, ¿qué se me ocurre? Ya, podrían decirte así, para fregarte la vida, ¿no? Tienes una placa rectangular o cuadrada, y aquí tienes una placa así, ¿ya? A la misma distancia puede ser. Donde te dicen, esta función es un x al cubo, por decir, ¿no? Y con respecto al sistema, ya no está con respecto a qué pasa por el centro de masa, sino con respecto a este eje, este es mi origen, ¿ya? Entonces, ya está. Acá te pueden decir, esta placa tiene una masa 1, esto tiene una masa 2, que se le puede calcular, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Calcular el centro de masa. Si es que es un cuadrado o un rectángulo, fácil. El ejemplo que hicimos la clase pasada para el centro de masa me va a permitir calcular su centro de masa para este sistema. Entonces me va a dar las coordenadas, ¿ya? ¿Y cómo encuentro la coordenada total? Aplico la fórmula. Lo trabajo como un sistema de dos partículas, aplico la fórmula para X, para Y, para Z. Entonces, como ya sé sus coordenadas de cada uno de los elementos, de sus centros de masa, y sé sus masas, se aplica la fórmula, ya está, se acabó. Este es el caso similar a lo que hemos trabajado. Este es el caso de volúmenes. Este es el caso de áreas, donde están limitadas ya por dos funciones, tanto por arriba y por abajo. Hay que calcular, ¿no?, su diferencial de masa. En el caso de las placas, y por ejemplo, yo tengo este sistema, calcular la coordenada del centroide de la región mostrada. Esa región mostrada está compuesta por una ¿no? Una semicircunferencia, no, un semicírculo, la circunferencia es la línea, ¿no? Un semicírculo, y a eso le hemos quitado este rectángulo. Entonces, en el caso anterior que estábamos viendo, el cilindro de la esfera, aquí, yo he sumado. ¿Por qué he sumado? Porque está este cilindro y está la esfera. Por eso he sumado. En el caso que estamos viendo, ahí está el semicírculo, ¿no? Y yo haría todo lo que he hecho aquí para calcular su centro de masa y su masa. Y a eso le estoy quitando ese hueco rectangular. Entonces, para ese hueco rectangular tengo que calcular su centro de masa, su masa total. Y en vez de sumar, ahora debo restar, ¿no? Debo restar la semicircunferencia con la región cuadrada que está ahí, ¿ya? De esa manera se puede calcular cuando hay algunos huecos, ¿no? Profesor, disculpe Sí. a la asistencia, profesor. Allá. Uy, uy, uy. Con más tiempo, con más tiempo. Mantener. Ya. Con los videos que están ahí también pueden ayudarse, y ya el resto que queda de las clases serían full exposiciones, ¿ah? Las exposiciones, momento angular, conservación, perdón, dinámica de cuerpo rígido y el tema de estática. Ya, me dicen sus apellidos. Alguay Carlos. Alguay presente, profesor. Carlos presente, profesor. Castillo Cusiquispe.
Marcus y Quispe presente. Castillo no está. Guillén Luna. Presente, Guillem. Ya, Luna. Oyola Rojas y Solís. Rojas presente. Oyola, Solís. Oyola presente. Solís. Solís no está. Suárez y Visa. Suárez presente. Profesor Castillo sí está presente Visa presente. por el chat. Visa también. Visa Sí, Visa presente. también. Ya, Castillo, ya, Castillo también. Listo. ¿Dónde estoy ahora? Aquí. Ya llamé el segundo grupo. Díaz y Gualtibamba. Núñez. Ortega. Ya, Ortega y Rimache. Ortega presente. Rimache. Rosas y Salvador. Rosa presente, profesor. Ya, Salvador. Surco y Zabaleta. Zabaleta presente. Surco presente. Ya, listo. Y el último, rápido. Avendaño y Quispe. Avendaño presente, profesor. Quispe presente, Quispe. profesor. Ya, Quispe Romero, listo. ¿no? Sí. Presente, profesor. Listo. Todos le he llamado, ¿no? Justo a tiempo. Profesor, a mí no me ha llamado. Del segundo grupo. Castellano, Chamorro, Maldonado. Maldonado presente. Ya, Chamorro, Castellano. Núñez, Olórtegui y Rivera. Apellido. Apellido. Núñez no está. Olórtegui. Tampoco. Olórtegui sí, profesor. ¿Perdón? ¿Su apellido? Rivera y Torres. Rivera. Olórtegui creo que está por ahí, ¿no? Olórtegui y Rivera sí están, profe. Ya. Núñez no está. Olórtegui sí, profesor. Sí. Núñez no está. Núñez, Chamorro y Castellano no están. Listo, grabamos. Olórtegui. Ya está. Ya, jóvenes, entonces, ¿cuándo es nuestra clase? El jueves. ¿Cómo va a ser el jueves? El jueves es feriado, dicen, ¿no? ¿Haremos nuestra clase o no? ¿Qué quieren? ¿Cómo desean? Profesor, disculpe, una pregunta. Sí. ¿Cuándo será el final? Sí, profesor. Mira, dice acá estamos en la semana 13. Si estamos en la semana 13, 13 está aquí, ¿no? Semana 14, semana 15, y la semana 16 será el 20, en Navidad, después de Navidad, mucho ya. Me voy a adelantar, ¿ah? ¿No? Profesor, usted no quiere que al final sea durante Navidad, ¿verdad? Esas fechas. A ustedes tampoco le va a convenir, pues. Entonces podría ser que pueda tomar el final entonces un día, bueno, días antes de Nochebuena, ya que es el 24. O sea, el 22 sería. Profesor, podría ser el final el 22, ¿sí, no? Jueves 22, ¿para qué? Para pasarme calificando. Ya, la práctica calificada, yo lo puedo tomar el 15, jueves 15. Y el examen lo estaríamos dando mucho, 24. El 22. El 22 estaría bien, profesor. Jueves 22.
Ya, o sea, sería semana 13, 14, en la semana 15. Ahí matamos ya con la semana 15. Falta que salga un comunicado y dicen cierran la universidad. Pucha, y eso es otro problema. Si cierran la universidad para retomarlo en enero, uf, van a morir como mosca la gente. Pierden el contacto, la continuidad, pues. Mejor nos adelantamos. Ya hemos cubierto todos los temas, ¿eh? Hemos cubierto todos los temas. O sea, no hay problema aquí. Ya, entonces definamos. La práctica le voy a tomar el jueves 15. La segunda práctica calificada, jueves 15. Y el final, ¿cuándo me dicen? ¿El jueves también? El 22, el 22. El jueves 22. Jueves 22. El 22, profesor. Ya. Ya pues. Salvo que hay alguna noticia. ¿Cuánto de consideración toma el laboratorio de física? ¿Como cuánto de consideración? Es una nota más, pues. Es el promedio de... Pero lo toma... El examen es promedio de prácticas, promedio de laboratorios y el Ajá, examen ¿qué porcentaje parcial lo final. toma? Promedio ¿El simple. laboratorio cuánto de porcentaje lo toma? Es promedio simple, o sea, todo es el 25%. Hay que hacer todas las notas entre la cantidad de notas que tenga. Ajá. Sí. Ah, entiendo. Ya. Sus trabajos, envíen sus trabajos. Sus exposiciones también. Es la oportunidad de esta semana que viene exponer, ¿ah? Tienen que exponer y enviar sus trabajos. Eso les va a ayudar a sus prácticas. Con todo eso sale una nota de práctica. Muy bien, nos vemos entonces. Hasta luego, profesor. Ya, nos Hasta estamos luego, viendo. profesor. Buenas noches, profesor. Ok. Gracias. Ya, Juan.